Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho a la diputada Linda Sánchez, a nuestros amigos de los sindicatos bancarios de desarrollo y a todos ustedes por su paciencia y su interés en el tema para poder ir reflexionando sobre lo que significa el impacto de esta reforma laboral. Me he abocado a hablar sobre la productividad de la reforma laboral, pero la presentación es una manera de distraer cuando el orador es malo y además trae muchísimas conceptos que seguramente si a alguien le interesa a través de nuestros amigos del FIRA podrán conseguir la presentación. Déjenme decirles más o menos de qué trata esta presentación. Tiene un esbozo que seguramente lo tratará mejor que yo Arturo Alcalde, que además agradezco la posibilidad de compartir con ellos. Han sido mis maestros de lo que se debe hacer y no se debe hacer en materia sindical. Quiero decirles que fui dirigente sindical muchos años y Arturo Alcalde fue mi abogado, fue mi asesor sindical, igual y eso me sirvió para, les digo, saber lo que uno tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en esta materia. Les comento de qué venimos, porque a veces esta reforma laboral ha sido muy cuestionada porque se piensa que tiene que ver con un proceso impuesto desde fuera. Sobre todo esto se decía un poquito antes de que se aprobara en el 2019 la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y si bien es cierto que había una presión y un interés desde fuera sobre el modelo laboral mexicano, que era un modelo laboral subordinado, totalmente corporativo, y corporativo puede entenderse de una manera más positiva o negativa, pero en nuestro país cuando hablamos de corporativismo hablamos de control, hablamos de cómo el Estado ha controlado los sindicatos. En las marchas decimos exactamente lo que quiere decir corporativismo: charo, gobierno y patrón es el mismo cabrón. Eso es el corporativismo. Entonces, en esencia es el sentido en el que se fue formando y forjando un modelo de relación laboral que se basaba en la simulación. Y en estas épocas que me tocó a mí vivir en los 70s, que esto no quiere decir que ahí empezó, pero en los 70s hubo un gran movimiento de resistencia y de democratización e independencia sindical. En ese momento me tocó participar y de alguna manera ir reivindicando cuestiones que hoy están en la Ley Federal del Trabajo. Muchos de mi generación se sienten, estaba viendo a Rogelio Sosa, que también es parte de esa generación, nos sentimos reivindicados en esta ley. Es más, cuando se aprobó, yo ya estaba a punto de decir, ya me voy a Michoacán, y me la paso leve, padre, con mis nietas, cuando me dijo la secretaria, no, te vienes para acá, y primero me puso en la Dirección de Concertación y Capacitación Laboral, y ahora estamos en la Unidad de Funcionarios Conciliadores, atendiendo un pilar de la nueva reforma, la conciliación. Una gran apuesta a la conciliación. Hoy se vuelve obligatoria la conciliación, sobre todo en los conflictos de carácter individual, porque en lo colectivo ya existía una cierta obligación en las audiencias de prehuelga a comparecer, tratar de conciliar. Pero esto se vuelve como una apuesta muy importante de esta reforma. Todo lo primero que decimos es que esta reforma es parte de un proceso. Sí es cierto que hay, vamos a decir, influencias, exigencias que venían desde fuera. Les pongo un ejemplo donde lo viví claramente. Durante una de las organizaciones en las que participé, tuve la suerte de que me mandaran cada año a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, a la asamblea sobre libertad sindical. Y llegué ahí y los representantes siempre eran de manera tripartita. Del gobierno, pues obviamente la traía la Secretaría del Trabajo, asistí Relaciones Exteriores, eran quienes representaban al gobierno. De parte de los patrones era Coparmex, y de parte de los sindicatos era la CTM. Un señor ya mayor, los famosos 5 lobitos de la CTM, que se dormía en las asambleas, o sea, estaba dormido. Era quienes acaparaban la representación del sindicalismo mexicano. Y en la comunidad sindical de todo el mundo siempre decían, ese sindicalismo está totalmente cooptado por el gobierno, no tiene representación. Alguna vez Arturo Alcalde me hizo llevar una resolución ahí a la asamblea
precisamente cuestionando el apartado B del 123 constitucional. Se leyó en la asamblea y fue la única vez que vi que se despertara el representante de la sentencia diciendo, ay güey, ¿y quién metió eso? ¿Quién está cuestionando al gobierno mexicano? Gracias a ese tipo de acciones, finalmente se fue resolviendo primero en los tribunales que podía haber más de un sindicato en el apartado B, que podía haber más de una federación en el apartado B. Son cuestiones que se fueron logrando poco a poco con acciones de este tipo. Por eso decimos es un proceso. Y sí es cierto, había una presión externa porque el sindicalismo mexicano daba pena ajena. Eso es la vera verdad. Los sindicatos de Estados Unidos, claro que veían mal nuestro sindicalismo porque lo veían como una competencia desleal, por los bajos salarios, por el control sindical. Cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio, los sindicatos de Canadá y Estados Unidos buscaron a los sindicatos mexicanos para tratar de hacer alianza y que le fuera mejor a los trabajadores en la negociación, y el sindicalismo mexicano no participó. Dijo, no, nosotros estamos con el gobierno. Y se fueron solo algunos sindicatos independientes, muchos de ellos universitarios, el Frente Auténtico del Trabajo, conformaron la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, con pequeños empresarios, y fue la única oposición que se tuvo realmente y que lograron ciertas cosas importantes dentro de la negociación del TLC. Estoy hablando de los 90. Eso es entonces lo que es esta ley. Esta ley es producto de ese proceso, de esa lucha sindical y también de presiones y cuestionamientos a la materia laboral en nuestro país. Entonces, tuvimos cambios constitucionales importantes porque tampoco debemos tratar de acreditar todo a este gobierno, sino que en la reforma del 2017 de Peña Nieto se hace una reforma constitucional que lo que recoge la reforma del 2019 es precisamente plasmar lo que ya estaba en la reforma del 19. Y se logra también ratificar un convenio importante del 98 que tiene que ver, ya estaba en el 87, que ya estaba ratificado, cuestiones sobre la libertad sindical y la no injerencia de los patrones y el gobierno en la vida sindical, pero sobre todo la parte de la negociación colectiva queda muy fortalecida en el Congreso del 98. Y en el TECMEC también se obliga a meterse un apartado, un anexo en materia laboral, que después se reforzó ya con el gobierno de López Obrador en lo que se refiere a el cumplimiento y vías para resolver de manera más expedita los problemas laborales que se denunciaran en los tres países, donde obviamente los ojos estaban puestos en la problemática de nuestro país. Entonces lo que estamos sabiendo, lo que estamos viviendo es un nuevo modelo laboral y esto nos cambia totalmente nuestras prácticas, nuestras visiones, y quiero decirlo, no solo en los sindicatos que llamamos oficiales, institucionales o charros, como les quiero decir, sino principalmente en los democráticos. En estos 3 años que tenemos de implementar por etapas el nuevo modelo laboral, quienes más padecen la nueva ley, quienes menos lo entienden y la comprenden, son los que lucharon por ella. Son los sindicatos democráticos independientes, los sindicatos universitarios, los sindicatos de los órganos desconcentrados, descentralizados. Pero ahí es donde más se parece precisamente el entender esta nueva reforma, porque creemos que se trata de quitar a ley de Charo para ponernos a nosotros, que haya un decreto del presidente que cambie a los líderes que ya tienen mucho tiempo, y no nos damos cuenta que la ley es solo una herramienta que ahora nos da espacios para la democracia sindical. La democracia sindical no se decreta, no va López Obrador a aparecer en una mañanera y a decir a partir de hoy todos los sindicatos son democráticos. Eso tiene que ver con el esfuerzo y la lucha de cada trabajador y en su organización, no es un decreto. Entonces tenemos que entender que lo que nos da la ley ahora es la posibilidad de organizarnos en un sindicato, en otros sindicatos si no nos gusta el que tenemos, o de no estar organizados, de no afiliarnos a ningún sindicato, porque todos los pensamos que son corruptos o que son finalmente están viciados y no queremos. O finalmente tenemos la posibilidad de luchar, organizarnos y hacer elecciones donde vamos a cambiar a nuestros dirigentes. Eso es lo que tenemos que entender, que hoy la ley obliga a todos los sindicatos, a todos, a que se hagan elecciones a través de voto libre, personal, secreto y directo. Todos, el sindicato de maestros en su vida
han podido elegir su dirigente sindical en su vida. Hoy, si hacen elecciones para cambiar su dirección, no lo van a hacer mañana porque lo propone una corriente sindical, tendrá que ser en su momento y de acuerdo a las reglas que sean los sindicatos, pero van a tener que votar los más de millón y cacho que tiene el sindicato. Todos y todas van a tener que votar por su nueva dirigencia. Tenemos próxima la elección en el sindicato petrolero, estamos hablando de 98,000 trabajadores, solo es para elegir el secretario general. En su vida tampoco habían tenido elecciones donde votaran todos y todas las trabajadoras de petróleo. Ahora van a tener que participar los 98,000 a partir de que estén afiliados al sindicato a través del voto libre, secreto, personal y directo. Esas son las cosas, las herramientas nuevas de la ley. O sea, nos dan que va lento, sí, sí va lento. Quisiéramos que fuera rápido, sí quisiéramos que fuera rápido. Pero peor, además lo estamos haciendo por etapas. Decía Eugenio que tenemos hoy 8 estados donde ya se aplica de manera integral la Ley Federal del Trabajo. En octubre van a ser 3 estados más y van a quedar para mayo de 24 11 estados para que la Ley Federal del Trabajo se aplique de manera integral. O sea, vamos en etapas y es complicado porque no lo entendemos. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho en la Secretaría del Trabajo, nos llegan de atención ciudadana quejas que tienen que ver con sindicatos de apartado A, de apartado B, de competencia local, de competencia federal, y todavía no tenemos como las herramientas para participar, para poder ayudar a resolver muchos de los problemas de los sindicatos. Y entonces piensan que no ha cambiado nada y no se dan cuenta que esto es un proceso. Entonces, esa es parte de la problemática que tenemos y que estamos viviendo hoy en día. Tenemos que ir con calma y con inteligencia, porque la libertad también lleva por responsabilidad y ese es un factor importante que tiene que ver con la nueva reforma y el nuevo modelo laboral. Miren, simplemente aquí habla de elementos que se han venido cambiando y decía la diputada Anita Sánchez cómo en los últimos años la reforma laboral ha tenido cambios muy lentos, pero en los últimos años, solo en los últimos años, hemos tenido la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la incorporación del trabajo doméstico en el hogar, la cuestión del teletrabajo, además provocado por la propia emergencia sanitaria, el problema de la subcontratación. Ese es un tema clave para la nueva relación laboral. Muchas empresas, bueno, los bancos, que hay muchos que trabajan en los bancos, había bancos donde ya no tenían trabajadores, todos los trabajadores eran subcontratados de otras empresas, incluso generadas por las propias empresas para evitar reparto de utilidades, organización sindical, la posibilidad de que se generaran derechos, les simulaban salarios, pagaban o sea, daban un salario y lo registraban el seguro con otro salario, valían impuestos. Todo esto de la subcontratación está tratando de generar o sea, de sacar del submundo a un número de trabajadores importantes que estaban ahí precisamente ya sin posibilidad de defender sus derechos. Eso está en proceso. Y también, repito, tenemos algunas acciones que se han venido ejecutando a partir de criterios y de interpretación de la ley a favor de los trabajadores. Resalto nada más algo, porque eso para mí sí es importante en parte de la satisfacción de estar en el grupo que estoy en la Secretaría del Trabajo. En 2012, cuando la actual secretaria del Trabajo fue diputada, tenía 24 años más o menos, fue diputada y promovió una reforma laboral que fue con muchas resistencias por parte de la autoridad de los sindicatos tradicionales, donde se lograron ciertas cosas importantes que tenían que ver con el trabajo digno, la igualdad sustantiva, cosas que ya se han dicho. Ahí se señala en 2012. Pero uno de ellos tiene que ver con la creación del Comité Nacional de Productividad. Esto de la productividad es un tema que ha venido apareciendo y desapareciendo del entorno laboral de nuestro país. Recuerdo en la época de López Portillo había un Instituto Nacional de Productividad que estaba muy enfocada a un rollo de competencia y empresarial, los sindicatos jugaban un rol muy menor. Después, en la época de Salinas de Gortari, a él se le ocurrió también pedirle a los sindicatos, a los empresarios, que hicieran un acuerdo nacional para elevar la productividad. Y otra vez
se volvieron a equivocar. Pensaron que la productividad era algo que se imponía por decreto. Ahora todos vamos a tener que ser productivos. Y la productividad tiene que ver con la democracia. Es un tema que tiene que ver con la convicción personal de cada quien. Nadie va a ser productivo si no está convencido y si no cree que tiene que ser productivo por algo, porque cree en un proyecto, porque quiere su fuente de trabajo, porque quiere mejorar. Ese es el problema. ¿Qué pasó con estos pactos y este acuerdo de productividad? Que derivó en una simulación más. Resulta que llamamos productividad en dar un bono por llegar temprano a trabajar, un bono porque no falte por asistencia. Ahora en plena pandemia, les debo decir, hay sindicatos donde la gente se tuvo que recluir en su casa. Bueno, le siguen dando el premio de puntualidad y de asistencia cuando ni van ni asisten a los centros laborales, porque es un derecho sindical. Entonces hay cuestiones así donde hemos pervertido el tema, cuando el tema de la productividad es un elemento también importante para involucrar a los trabajadores. No hay productividad sin involucrar a los trabajadores. Los grandes modelos de productividad y calidad no se dieron sin involucrar a los trabajadores. El Just in Time, Toyota y este tipo de modelos, círculos de calidad, hablan del involucramiento de los trabajadores en los procesos de calidad. Y no va a haber calidad, ni va a haber productividad con sindicatos simulados, con sindicatos como el que acaban ahora de cuestionar en la consulta allá en Silao, Guanajuato. Sindicatos que no están vinculados con la gente, dirigentes que no son electos por la gente. ¿Con qué cara van a pactar o a convenir acuerdos de productividad o convencer a los trabajadores para que haya productividad? Recuerdo un caso, allá en los 90, nada más para que vean, cuando se pusieron de moda hacer acuerdos de productividad a espaldas de los trabajadores, en una empresa que era supuestamente con un sindicato independiente, se había salido de la CTM, la Volkswagen, obligan en una negociación colectiva al sindicato a firmar un pacto de productividad. Entonces llega el sindicato a informar a la asamblea cuál fue el resultado de la negociación, cómo les había ido en la negociación de su contrato colectivo. Y un trabajador pregunta en la asamblea: bueno, y platíquenos cómo fue el pacto de productividad que firmaron, porque dijeron que firmaron un pacto de productividad sin consultarnos. El sindicato no dijo nada. Entonces la gente se enoja, destituye al comité ejecutivo, hacen un paro hasta que no les digan de qué se trató el convenio de productividad, y le preguntan en una rueda de prensa, le preguntan a uno de los líderes: bueno, ¿y por qué no quieren decir qué se pactó en el contrato de productividad? Y dijo el líder: no, pues si así ya trae la bronca que trae, si les decimos de qué trata, los de la empresa los linchan. Pues, ese tipo de acuerdos eran muy comunes, a espaldas de la gente, hablar de productividad, cuando después se decía: no, tu sindicato firmó esto. La productividad no existe sin sindicatos democráticos. Ese es el gran tema de la sociedad. Si queremos que haya productividad, necesitamos generar algo que no ha existido en nuestra tradición de las relaciones laborales, incluso en nuestra conducta política comunitaria: confianza. Todas las leyes electorales que existen en este país se han hecho sobre la base de la desconfianza, no sobre la base de la confianza. El modelo laboral obliga al diálogo, nos obliga a dialogar, a generar procesos horizontales de diálogo entre sindicato y empresa, precisamente para poder mejorar las condiciones laborales, para poder mejorar la productividad. ¿Cuál es la gran virtud de la productividad? La gran virtud es que incorpora visiones diferentes, con experiencias diferentes en los distintos niveles y áreas de trabajo. Esa es la gran virtud que tiene la productividad de veras. O sea, reconocer que hay una diversidad y que en la diversidad puede haber ideas buenas. Sí, también hay ideas descabelladas, pero hay ideas buenas que el grupo va procesando, va tomando y va asumiendo para ir mejorando condiciones laborales. Entonces, esto del Comité Nacional de Productividad era un esquema que se trabajaba mucho en el ámbito de los grandes sindicatos, de las cúpulas empresariales, de las cúpulas de las instituciones académicas, y que ahí se iba discutiendo la forma de mejorar la productividad en ciertos sectores, el automotriz, telecomunicaciones, y a nivel local, a nivel interno de
de los centros laborales, se crearon las comisiones mixtas de capacitación, asesoramiento y productividad para que se discutieran estos temas en esos ambientes más horizontales. Esto también se quedó un poco a la mitad. Lo único que se hizo y que obliga a la ley es a que haya un programa de capacitación, una comisión mixta, y si se aplica o no se aplica, pues ya dependerá de la realidad. Se supone que la autoridad tiene capacidad para inspeccionar este tipo de instrumentación de los programas, pero es una inspección muy limitada y solo se hace cuando es a petición de parte. Realmente es poca la que hace por iniciativa la propia autoridad. Entonces, esta es la política laboral que tiene el gobierno actual. El incremento salarial también tocó algo la diputada al respecto. Hoy, más que nunca, se ha incrementado el salario y la idea es ir recuperando el poder adquisitivo del salario. La reforma laboral, que se basa en estos principios de transparencia, democracia, legitimidad, ¿no? Con respecto a la libertad y la autonomía sindical, que eso tampoco no se entiende bien, esto de que hay cosas que no podemos hacer. De repente nos llega una atención ciudadana que nos dice: nuestro líder queremos quitarlo y hacer una elección y queremos que la autoridad lo avale. Nosotros no podemos avalar eso. O sea, hay un procedimiento que tiene que ver con los estatutos. Si se aplican los estatutos, ahora la ley, decía Eugenio, permite que la autoridad pueda verificar los procesos electorales a través de la petición del comité o del 30% de los trabajadores. Se puede, a través de inspectores, ir a inspeccionar, a verificar, desde la ley, una elección. Pero tiene que ser a través de los procedimientos que marcan los propios estatutos, que tienen que ver con la vida interna de los sindicatos. No es que la Secretaría le diga al sindicato: mañana tienes que hacer elección. Tenemos que ajustarnos a las normas que los propios sindicatos se han dado para su existencia. Entonces, la representatividad democrática, que es a partir de los procesos electorales, del voto libre, secreto, personal y directo. Aquí se habló de la rendición de cuentas. Este es un tema que para mí era muy importante. Y la ley ya decía que cada 6 meses los líderes sindicales en las directivas sindicales tenían que entregar cuentas a los trabajadores de su patrimonio. Pero en realidad no se hacía. Cuando yo decía: ¿por qué no se obliga a que los sindicatos tengan la posibilidad de que se les obligue a entregar cuentas? Aquí tenemos dirigentes que se enriquecieron por las cuotas sindicales. Me decían: no, porque es violar la autonomía. Ahí era una visión equivocada de la autonomía. ¿Qué dice la ley ahora? Cada 6 meses las directivas sindicales tienen que entregar por escrito el estado del patrimonio del sindical y tienen que notificarle a la autoridad el acta donde se notificó en la asamblea a los trabajadores el estado del patrimonio sindical. Y si no se rinde cuentas, primero hay condición de que de manera interna el sindicato obliga a los dirigentes a que entregue cuentas, y si no, a la autoridad, para que la autoridad sí tiene dientes para obligar a las dirigencias a entregar cuentas transparentes del patrimonio sindical. La negociación colectiva auténtica, ¿no?, para generar contratos de a de veras, no de protección. En este país el 80% de los sindicatos y de los contratos existentes eran de protección. Ustedes lo ven muy seguido, sobre todo en el área de construcción y de transporte, que va a ser muy difícil cambiar. De repente ponían un letrerito allá afuera y decían: esta obra es controlada por la CRO, por la CTM, y los trabajadores todavía ni estaban allí, era un terreno baldío. Se firmaban contratos colectivos sin que hubiera trabajadores. Ahora ya no está permitido. Habló Eugenia de la constancia de representatividad. Si un sindicato quiere firmar por primera vez un contrato colectivo con una empresa, tiene que demostrar que representa por lo menos el 30% de los trabajadores para que se le emita la constancia de representatividad. O sea, ya no puede haber contratos sin trabajadores. Sí, ese es uno de los temas centrales que tiene la reforma laboral. Y obviamente se busca que con la negociación efectiva la productividad tenga beneficios compartidos. Tú ganas, ganamos todos. Aquí también hay otra cosa que tiene que ver con la práctica de hoy. Antes estábamos acostumbrados a que las relaciones contractuales
solo iban para adelante esta visión progresiva de todo era conquistas obreras. Hoy, ante la problemática que vivimos, ante la problemática de los órganos descentralizados, resulta que cuando llegamos a una negociación, el patrón también nos presenta su pliego petitorio. Nos dice, ahorita por las condiciones tenemos que bajar esta prestación o eliminar esta prestación. Y es una negociación más complicada, pero otra vez no la vamos a superar si no hay diálogo. Tuvimos hoy negociaciones que le consta aquí a los abogados con Aeroméxico en condiciones muy complicadas para mantener la fuente de trabajo. Y no fueron para arriba, fueron para tratar de detener o de frenar o de congelar aumentos salariales y ciertas prestaciones de manera temporal para salvar la fuente de trabajo. Pero eso no se hace sin sindicatos de adeveras, sin sindicatos representativos, sin sindicatos que su gente crea, que tenga confianza en esos líderes. Y no creen que es fácil. Siempre hay una disidencia y un grupo más radical que dicen que eso no, que es violatorio, cuando, repito, lo que la ley recoge fundamentalmente es el diálogo, la posibilidad que los acuerdos sean entre las partes. Esa es la gran esencia de esta reforma. Estos son los elementos que tiene el nuevo modelo laboral: la libertad sindical, libertad de asociación, libertad para pertenecer o no a un sindicato, la democracia sindical a la vez del voto libre, secreto, personal y directo, la negociación colectiva, que les quiero decir, también cada que hay una revisión, cada 2 años de un contrato colectivo, también se tiene que llevar a consulta. O sea, ya no se puede negociar a espaldas de los trabajadores. Ahora los trabajadores se les ha devuelto el derecho a decidir y van a través del voto libre, secreto, personal y directo, van a poder decir si están de acuerdo o no con el contrato colectivo que se está pactando, con el convenio que se pacta. Eso también se da ahora en la legitimación que se tiene que hacer de aquí al 2024 con una sola vez los sindicatos sobre su contrato colectivo. ¿Por qué? Porque hay la presunción de que el 80% son contratos de protección. Entonces le va a preguntar en cada centro de trabajo a los trabajadores: ¿conoces tu contrato? ¿Estás de acuerdo con él? Si está de acuerdo, no hay problema. Si no están de acuerdo, entonces hay problemas como el SILAB. El problema de la ley de voto es que la gente votó en contra de su contrato, y entonces quiere decir que hay un proceso para desaparecer el contrato colectivo y la gente tendrá derecho a escoger un nuevo sindicato, a no volverse a sindicalizar o a buscar que el mismo sindicato que lo representaba vuelva a pelear la titularidad o la celebración de un contrato colectivo. La nueva institucionalidad, que esta es muy importante, también ya la refirió Eugenio, que tiene que ver con los cambios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a tribunales laborales, y por otro lado también tenemos la creación a nivel federal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a nivel local de los centros de conciliación. La conciliación se va a llevar aparte para los juicios individuales y colectivos. Repito, es obligatorio. O sea, no es obligatorio conciliar, es obligatorio sentarse a tratar de ponerse de acuerdo. Y la gran apuesta es que sean los menos los juicios que se vayan hacia los tribunales, a la parte jurisdiccional. Esa es una parte importante. La parte de inclusión, que también se ha hecho mucho énfasis en protocolos, en evitar la discriminación, protocolos entre empresa y sindicato para evitar la violencia, la inclusión y precisamente cuestiones que ayuden a mejorar las condiciones laborales dentro de los centros de trabajo. Bueno, aquí hablo de la libertad sindical vinculada a la democracia y a la negociación colectiva. Para que haya negociación colectiva efectiva necesitamos libertad y necesitamos democracia sindical. Si quieres, pasamos a otra. Hablamos de lo que es la democracia, entendida como un procedimiento o como un sistema de vida. La idea es involucrar a los trabajadores para que se vuelva parte de su práctica cotidiana. Ya los trabajadores no van a ser tratados como niños en el modelo anterior, donde el Estado paternalista premiaba o castigaba la lealtad de sus sindicatos sobre sus líderes afines. Ahora es la corresponsabilidad
y es la idea de que sea una práctica cotidiana. Aquí nos han dicho sindicatos, la democracia es una práctica de nuestra vida cotidiana. Bueno, la mayoría de los sindicatos no lo eran. Entonces la idea es que esto se incorpore como parte de toda nuestra práctica. ¿Sí? La idea es quién decide. Esta es la idea de decir, quién decide los trabajadores en los momentos importantes de la vida sindical, a la hora de elegir formar un sindicato, a la hora de elegir sus mesas directivas, a la hora de negociar sus contratos colectivos, que son el pilar de la relación laboral, colectiva. Aquí hablamos algo que también dijo Eugenio, de que si bien en el terreno de la democracia, de la comunidad, de la sociedad habíamos avanzado, estábamos rezagados en la materia social, en la materia sindical. Ahí no había habido cambios para llevar la democracia a los sindicatos. Y lo que hace la ley es precisamente tratar de ir generando un proceso democrático que también llegue a la parte, vamos a decir, básica de la sociedad, que son los trabajadores y sus comunidades. Y aquí, bueno, ya dijimos cómo se define la productividad de la ley, y les decía que no hay productividad sin participación de los trabajadores. Y una cosa, no hay productividad sin calidad. La calidad es primero que la productividad, porque si pensamos la productividad antes de la calidad, lo que hacemos es más explotación, porque para los empresarios la productividad es hacer más con menos, hacer más cosas con menos salario, con menos prestaciones, cuando la productividad es muy clara en la ley. La ley se trata de que hay una distribución equitativa de los beneficios, y eso solo se hace con la participación de los trabajadores. Este es en esencia el tema de la productividad. Les decía que hay un Comité Nacional de Concertación y Productividad que se encarga precisamente de revisar los aspectos macro de la productividad en la ley, en el artículo 153, y la comisión mixta en los centros laborales, para también desarrollar la productividad de acuerdo a cada sector, a cada área laboral. Bueno, y aquí solo estos instrumentos operan donde hay democracia, donde hay diálogo y capacidad de concertar, y donde los líderes son verdaderamente reconocidos por sus bases. No importa si tienen 1 año, 5 años, 20 años, el chiste es que sean electos y reconocidos por sus representados. Sí, lo ideal sería así, que no duraran tanto tiempo, que hubiera posibilidad de elegir. Lo que la ley cuida es que haya competencia, que no se le obstaculice a un grupo participar en un proceso electoral, que haya competencia en igualdad de circunstancias. Eso es lo que cuida la ley en materia de democracia. Normalmente lo que quiere esta ley es acabar con la segregación, el respeto irrestricto de los derechos colectivos, tutelar la igualdad sustantiva, esta idea de que la mujer ahora en la ley, en los comités ejecutivos, en las elecciones, tiene que tener representación proporcional. Sí, o sea, si hay un determinado número de hombres, un determinado número de mujeres, esa representación proporcional tiene que estar representada en las directivas sindicales, si no se van a arriesgar a que no haya toma de nota de los sindicatos si no respetan esta representatividad. Garantizar la protección de la libertad sindical y mejorar la productividad a través de la participación de diálogos más abiertos, transparentes, horizontales, para que se pueda generar estos procesos de productividad. Básicamente esa sería la reflexión que dejaría. Seguramente Arturo ampliará y hablará más profundamente sobre estos temas. Muchas gracias.